Estos no son tiempos para estar creyendo que lo sabemos todo o que lo tenemos todo. Estos son tiempos de poder reconocer que lejos de Dios nada podemos hacer. El tema de hoy es: mi amada iglesia, donde quiero que entiendas algo, y es que Sendero de Paz se tiene que levantar como una iglesia, como una casa, como una familia apasionada por la presencia de Dios. Dios en este tiempo necesita gente, hombres y mujeres determinados a que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas. De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera, para bien, para bendición, porque eso es lo que sabe hacer Dios, bendecir. El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás, pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Sendero de Paz, el faro encendido al sur de Bogotá. Persistiendo en la búsqueda. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 al 5. Si usted tiene ahí su Biblia, lo bendigo. Si tiene la Biblia en su celular, por favor póngala en modo avión para que no nos vaya a interrumpir en medio de la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 al 5. Quiero que lo lea con mucho entendimiento. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y bendición del Espíritu Santo. Si usted hubiera estado conmigo allá en la alcaldía, ese amén debería sonar mucho mejor. Y con la unción, bendición, dirección y defensa del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía... ¿Cuántos años tenía? 16 años. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mire qué tremendo lo que dice este verso 5. Dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mientras buscó a Jehová, Él le prosperó. Señor, yo te pido en esta hora que sea tu bendición, tu palabra, transformando cada uno de nuestros corazones. Que la palabra que hoy tú vas a declarar no sea una palabra humana, ni una palabra superficial, ni mucho menos emocional, sino que sea una palabra, Señor, que edifique, que sea trayendo libertad a nuestros corazones, libertad a nuestras vidas, libertad a nuestros hogares, a nuestra salud, a nuestros ministerios, a nuestras finanzas, Señor.
Padre, que tu palabra cumpla el propósito para la cual ha sido enviada, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que me unas a ti, Señor, en un mismo espíritu, en una misma mente y en un mismo corazón, Señor. Padre, que no sea mi sabiduría ni mi palabra, sino que sea tu palabra la que hoy sea ministrada a tus hijos, Señor. A cada vida que hoy ha venido a este lugar y a todos aquellos que nos ven a la distancia, Señor. Padre, que cada nota de instrumento musical, Señor, sea ministrando la unción y el aceite del Espíritu Santo sobre cada vida, Señor. Padre, yo te doy la bienvenida a este lugar. Tú eres el dueño de esta casa, el rey de esta casa, el Señor de este lugar. Si tú no estás aquí, nada de lo que hagamos tiene sentido. Pero si tú estás aquí, Señor, los principados, las potestades y las huestes tienen que huir porque no pueden resistirlo. Toda duda, incredulidad y temor tendrán que huir de nuestras vidas porque no pueden resistir tu presencia. Ven a este lugar, Señor. Ven a esta casa. Queremos persistir cada día en buscar tu presencia, Señor. Que esta palabra hoy edifique en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Yo hoy bendigo tu nombre, así como bendigo tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien que pueda alabar a ese Dios como lo merece. Póngase cómodo, por favor, mi amado. Y escúcheme algo, porque esta palabra que acabamos de leer es de muchísima bendición. Mi amada iglesia, aquí la palabra del Señor nos muestra como un niño, como un joven, como alguien con 16 años de edad, con tan solo 16 años de edad, un joven llamado Usías es proclamado rey de toda Judá. Rey. ¿Alguien escuchó eso? ¿Cuántos años tenía? 16. Y escúchame algo, iglesia, porque cuando yo miraba esta parte de la palabra, me impactó su edad, 16 años de edad. Pero algo que me impactó mucho más que su edad, mi amado, es que este joven, a pesar de que tenía tan corta edad, cómo este joven puede tomar una decisión tan madura, tan poderosa y tan trascendental para su vida. Dice la palabra del Señor, mi amado, que este joven, al ser proclamado rey, lo primero que se propone hacer en su corazón es hacer lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? Y escúchame algo, mi amada iglesia, porque miraba yo esto y yo decía, qué tremendo alguien con 16 años poder tomar una decisión como esa. Quizá alguien con 16 años lo primero que piensa es mostrarle a sus amigos el poder que ha alcanzado. Quizás alguien con 16 años lo primero que le llega a su mente es enloquecerse con el dinero y con las riquezas que habían en Judá en ese momento. Quizás alguien con 16 años lo primero que hubiera dicho es: vamos a remodelar el palacio. Quiero lo mejor. Quiero ropas mucho más finas. Tenía 16 años. ¿En qué piensa alguien cuando tiene 16 años? En descrestar la gente que está a su alrededor. Pero me impacta que este joven con 16 años, lo primero que se propone hacer en su corazón no es descrestar a su gente, ni a sus amigos, ni a la gente que lo rodea, sino lo primero que este joven se propone hacer en su corazón es hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Pero escúcheme, porque yo miraba esto y yo decía, no, yo creo que este joven, tanta dedicación, tanto anhelo de hacer las cosas bien, por querer buscar la presencia de Dios, ese anhelo de hacer lo recto, ese anhelo de buscar la presencia del Señor, yo creo que este joven eso lo recibió por herencia. Yo creo que este joven, yo pienso que este joven
Quizá vienen de una familia especial. Quizás sus padres eran sacerdotes. Quizás sus padres o fueron reyes, pero fueron reyes muy especiales con Dios y le heredaron eso especial. Porque para que alguien con 16 años pueda tomar decisiones de esas, algo bueno le tuvieron que haber heredado. Y empecé a escudriñar la palabra, mi amado, y me puse a buscar los padres de Uzías. Pero algo que me encontré y que me impactó poderosamente, mi amado, es que cuando miré la historia de los padres de Uzías, me encontré con que esta gente era todo lo contrario a lo que yo me imaginaba. Dice la palabra del Señor que el padre de Uzías, el rey Amasías, dice que en algún momento quiso hacer lo bueno delante de Dios. Pero dice la palabra específicamente que el corazón de este rey Amasías estaba corrompido por la maldad. Dice que este hombre era un hombre desobediente. Dice que este hombre era un hombre idólatra. Dice que este hombre, este rey, era un rey que no obedecía a la voz de los profetas. Era un hombre pagano. Era un hombre que adoraba a otros dioses. Era un hombre que se postraba ante la hechicería, que se postraba ante la brujería. Tanto así que dice la palabra, mi amado, que a causa de esto vino sobre ese rey maldición. Y dice que este rey murió sin gloria, sin poder y huyendo de sus enemigos. Esto era lo que me impactaba. Porque como alguien con 16 años, alguien al que nadie le había enseñado a hacer lo bueno, alguien al que nadie le había enseñado lo importante de buscar la presencia de Dios, a un joven al que nadie le había enseñado lo importante que era estar en la presencia de Dios, ¿cómo puede tomar una decisión de esas? Y escúchame, mi amada iglesia, porque algo que me bendecía esta semana era al mirar esta palabra y darme cuenta que nosotros no necesitamos heredar para poder alcanzar. Y cuando hablo de eso, no estoy hablando de las cosas que Dios nos hereda, sino que estoy hablando de las cosas terrenales, de maldad que hemos heredado. Muchas veces, mi amada iglesia, el enemigo tiene por costumbre restregarnos de dónde provenimos, recordarnos nuestro pasado, restregarnos nuestro origen. Muchas veces venimos a la iglesia y el enemigo nos habla al oído y nos dice: jamás ustedes podrán alcanzar algo bueno, porque ustedes vienen de un hogar lleno de drogadicción, ustedes vienen de un hogar lleno de robo, ustedes vienen de un hogar donde el padre los abandonó, donde la madre los abandonó, ustedes vienen de un hogar donde nunca recibieron un buen ejemplo, ustedes vienen de un hogar donde quizás sus padres se golpeaban, se emborrachaban, y ustedes no merecen nada bueno de Dios. Pero escúchame algo, mi amada iglesia, porque cuando yo miraba esta parte de la palabra, era donde podía entender que cuando hay alguien con sed de Dios, cuando hay alguien con un anhelo poderoso de buscar la presencia del Señor, es ahí cuando se cumple la palabra del Señor, cuando dice en Salmos: mi hijo eres tú, mi hijo. No sé si alguien me está entendiendo, pero dice el Señor: mi hijo eres tú, yo te engendré, pídemelo, porque te daré por herencia a las naciones y como posesión hasta los confines de la tierra. ¿Habrá alguien que pueda gritar ese amén? ¿Alguien puede gritar ese amén? En otras palabras, iglesia, Uzías, este pequeño joven con tan solo 16 años de edad, aunque no tenía el mejor pasado, aunque no provenía de la mejor familia, aunque no había tenido el mejor padre, este joven entendió que antes de su padre terrenal, él tenía un padre celestial. No sé si alguien me está comprendiendo. Él entendió que tenía una herencia divina antes de una herencia terrenal. Y a eso es lo que quiero que entiendas hoy, porque quizás muchas veces el enemigo nos ha limitado mostrándonos la herencia terrenal que tenemos. Muchas veces el enemigo nos ha hecho creer que no podemos crecer, que no podemos avanzar, porque no tenemos el padre que otro tuvo, porque no tenemos la madre que otro tuvo, porque nuestro padre no fue empresario, porque nuestro padre no fue ministro, porque nuestro padre no fue profesional. Quizás el enemigo nos ha pisoteado por años, haciéndonos creer que no podemos ser nada en la vida.
porque nuestros padres no tuvieron las oportunidades que otros sí han tenido. Pero escúchame algo, iglesia, quiero que entiendas esto, y es que tú tienes un padre mucho más grande que el que tiene el mundo. Tú tienes un padre mucho más grande del que te puedes imaginar, porque antes de que tu padre y tu madre te engendraran, ya Dios te conocía, ya Dios había puesto algo en ti, ya Dios había puesto... ¿Alguien me está entendiendo? Usías comprendió que si él quería alcanzar lo que nadie había alcanzado, tenía que buscar lo que nadie había buscado. ¿Alguien entendió lo que le acabo de decir? Si yo quiero alcanzar lo que nadie ha podido alcanzar, yo tengo que buscar lo que a la gente no le gusta buscar. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. A Satanás no le conviene que tú y yo busquemos del Señor. Por eso Satanás siempre va a poner impedimentos para que lo busquemos. A Satanás no le conviene que tú estés hoy aquí. A Satanás no le conviene que tú vengas el martes, que tú vengas el jueves, que tú vengas a los ayunos. A Satanás no le conviene que los jóvenes vengan el sábado a las 3 de la tarde. A Satanás no le conviene que nosotros vengamos al congreso al que venciere ahorita en mayo. A él no le conviene eso, porque él sabe que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, todas las cosas nos serán añadidas. Por eso el enemigo busca todas las formas posibles para apartarnos de Dios, para apartarnos. ¿Por qué el enemigo quería cerrar la iglesia? Porque él busca todos los recursos posibles para poder evitar que nosotros busquemos al Señor. Porque ahí hay una clave, ahí hay un secreto. En la búsqueda hay recompensa. ¿Alguien me está comprendiendo? Usías lo entendió. Él entendió que si quería cambiar el curso de la historia, que si quería cambiar el curso de la historia de su casa, de su vida, de su nación, necesitaba persistir en la búsqueda de Dios. Si usted mira la palabra del Señor, se puede dar cuenta que todos los reyes que tuvo Judá y todos los reyes que tuvo Israel, todos al principio de su ministerio buscaron a Dios, pero luego se olvidaron. Todos iniciando lo buscaron, pero luego se olvidaron de eso. Y eso Usías lo vio. Por eso él entendió: si yo quiero cambiar la historia de mi generación, si yo no quiero morir como murió mi padre, yo tengo que insistir, persistir en buscar la presencia del Señor. Aunque mi carne no quiera, mi espíritu si lo desea. Aunque mi carne diga no, aunque mi carne diga no vayas a la iglesia, aunque mi carne diga no vayas al congreso, aunque mi carne me diga no ayunes, aunque mi carne me diga no vayas a jóvenes, aunque mi carne me diga no vayas el domingo, mi espíritu se anhela. Y yo tengo que caminar en lo que mi espíritu anhela, no en lo que mi carne anhela. Mi Padre está conectado conmigo con su espíritu, no con la carne. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente que dice: pero es que Dios no me ayuda, pastor, porque mi carne es débil. Es que Dios no está conectado con tu carne. Dios está conectado con tu espíritu. Él no se comunica con tu carne, Él se comunica a tu espíritu. El problema de muchos de nosotros es que no escuchamos la voz del espíritu. Escuchamos la voz de la carne, y la voz de la carne siempre será una mala consejera. La voz de la carne siempre te va a decir: esa mujer está mejor que tu esposa. La voz de la carne siempre te va a decir: ese hombre es mejor que tu esposo. La voz de la carne siempre te va a decir: no vayas a la iglesia. La voz de la carne siempre te va a decir: que pereza ayunar. La voz de la carne siempre te va a decir: es que yo no puedo orar. Pero la voz del Espíritu te dice todo lo contrario. La voz del Espíritu te habla cada día y te dice: tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La voz del Espíritu te dice todos los días: tú eres mi hijo, yo soy tu padre. La voz del Espíritu, la que te habla el Espíritu, te dice todos los días: no tengas temor, yo tengo de que tienes, yo sé de que tienes necesidad, no te angusties, porque de todo eso yo me proveeré para dártelo a ti. Yo no sé si alguien me está entendiendo.
Usías, aunque tenía 16 años, no significaba que era mejor que tú y yo. Era igual. Tenía los mismos 16 años que tu hijo adolescente. Tenía los mismos 16 años que los que están aquí en danza, que los que están en los ministerios de jóvenes. Tenía la misma edad, tenía las mismas situaciones. Lo único que hacía diferente era que tenía un espíritu atento a la voz de Dios. El padre le dijo a Usías: si tú me buscas, en todo te prospero. Y él lo escuchó. Wow, lo voy a hacer. El problema de muchos de nosotros es que escuchamos más la voz de la carne que la voz del espíritu. Tu pastor se puede quedar sin voz en un altar diciéndote: busca a Dios. Pero sales de la iglesia y alguien te dice: no vuelvas a la iglesia, y lo escuchas más a él que la voz de Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? Usías entendió que para cambiar la historia de todo en su vida necesitaba persistir en la búsqueda de Dios. Y escúchame, porque hay algo que me impacta, y son tres cosas, tres decisiones que este pequeño rey toma. La primera está en el verso 4. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 4. Dice: Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Ante los ojos de quién? Me impactó eso, porque a veces pensamos que hacer lo recto ante los ojos de Jehová es hacer lo recto ante los ojos de la gente. Mire esto: si Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, significa que Usías, cuando fue rey, puso al pueblo a doblar rodilla en oración y ayuno. ¿Alguien me está entendiendo? Si hizo lo recto ante los ojos de Jehová, significa que no todo iba a ser bueno para la gente. Hay cosas que Dios va a ordenar en nuestra vida que a la gente no le va a gustar. Hay cosas que Dios va a ordenar a nuestra vida que nuestra familia no va a estar de acuerdo. Y es ahí donde yo debo entender que los principios en Dios no se pueden vender. Los principios en Dios deben ser establecidos como principios y como cimientos en nuestra vida. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Usías lo primero que dijo es: voy a hacer lo recto ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Lo segundo que este hombre hace, miren lo que dice el verso 5, dice la palabra, póngalo ahí en la pantalla para que todos lo puedan ver. Verso 5 dice: y persistió en buscar a Dios. Y lo tercero, mire lo que dice al final, dice: y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Oh, ese amén podía sonar mucho mejor. Los días en que lo buscó, él le prosperó. ¿Alguien dice un mejor amén a eso? En otras palabras, iglesia, algo que tú y yo debemos entender es que el mejor camino que podemos tomar para destruir toda maldición, llámese como se llame, sea maldición generacional, sea maldición de enfermedad, sea maldición de ruina, sea maldición de pobreza, sea maldición de escasez, llámese como se llame la maldición, el mejor camino para poder destruir toda maldición es buscando el rostro de Dios mientras pueda ser hallado. No hay otro camino, no hay otra opción. Esa es la verdad. Oh, si alguien pudiera alabar a ese Dios. Nos han hecho creer por años que el solo venir a una iglesia es suficiente para que en todo nos vaya bien. Y esa es una mentira satánica, porque esa no es la verdad. La verdad está en la búsqueda de Dios. ¿Alguien me está comprendiendo lo que le quiero decir? No solamente es venir a la iglesia, hay que hacer algo más. Tú puedes venir a la iglesia y sentarte en la silla, escuchar la palabra, cantar todas las canciones, pero si no vives una vida de integridad,
no vas a poder prosperar en todas las áreas. Y cuando hablo de prosperar, no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de prosperar en todo. En felicidad, en tu hogar, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, en todo lo que te rodea. Hay gente que dice: pero ¿por qué yo voy a la iglesia y las cosas no cambian? Pero es que yo voy a la iglesia y mira la situación en la que estoy. Es que no solamente es venir a la iglesia, es hacerlo recto ante los ojos de Dios y buscarlo mientras pueda Él ser hallado. Dice la palabra que Usías, mientras le buscó, en todo prosperó. Algo que no podemos olvidar, mi amada iglesia, es lo que dice la palabra. Y la palabra del Señor dice: el que busca, halla. ¿Alguien escuchó eso? Dice: al que llama, se le abrirá. Tienes que llamar a la puerta. De nada te sirve venir a la casa, porque quiero que entiendas esto: esta es la casa de Dios. Aquí, estas 4 paredes de cemento son la casa de Dios. Pero hay un cuarto en el que habita Dios. Alguien estará diciendo: pastor, ¿dónde está? ¿En el segundo, en el tercero, en el cuarto, o en el quinto piso de la iglesia? ¿En dónde está el cuarto? Porque yo quiero allá ir. Ese cuarto en donde está Dios se llama intimidad y búsqueda. Esa es la puerta. Búsqueda. Tienes que venir a la casa, pero si te quieres encontrar con Él, tienes que entrar a su habitación. Tienes que entrar al cuarto. No es solamente sentarte ahí en la silla. Tienes que golpear a la puerta de búsqueda. La búsqueda incansable del venir cada día a la iglesia y decir: yo no vengo a Sendero de Paz solamente para entretenerme 2 horas. Yo vengo a la casa de Dios para poder encontrarme con el Padre. Mientras lo adoro, poderme encontrar con Él. Sigo golpeando. Mientras alabo, poderme encontrar con Él. Mientras danzo, poderme encontrar con Él. Que cuando yo escuche la palabra, no la escuche en una silla, sino que la escuche en los pies de Jesús. ¿Habrá alguien que me esté comprendiendo? Hoy en día las iglesias están llenas de gente a la que le gusta venir para ser entretenido. Escuchan la alabanza, saltan, gritan, alguien dice amén, amén. Pero llega el momento de la adoración. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Vuelvo y te lo digo como siempre lo he dicho. Si buscas entretenimiento, no me pagaron por este comercial, pero lo voy a hacer. Ahí en la 30 con 19 hay una carpa morada llamada Circo Hermanos Gasca. Allá te van a entretener. Allá van a aparecer 5 payasitos brincándote por todas las sillas. Y lo sé porque qué día llevé a mi hija. Te van a brincar por todo lado y te van a hacer reír. Te van a entretener y vas a salir de allá entretenido. Jamás vengas a este lugar para ser entretenido, porque este no es un lugar de entretención. Esta es la casa de Dios. Y si tú vienes a la casa y no te encuentras con el dueño de la casa, literalmente eres un maleducado. Si tú vas a mi casa, te sientas en mi sala, te comes mi comida y no tienes la delicadeza ni siquiera de golpear a mi habitación para darme un abrazo y darme las gracias por lo que te di, eres un maleducado, eres un mal hijo.
Un buen hijo es aquel que llega a la casa y antes de sentarse a la sala, antes de llevarse un bocado a su boca, lo primero que hace es buscar al dueño de la casa, encontrarse con él y agradecer por la invitación. Eso es lo que quiero que entiendas para este tiempo. Tienes que encontrarte con el dueño de esta casa. Él es lo importante, no soy yo. Yo solamente soy un sirviente dentro de la casa. No pienses que por saludar al sirviente estás haciendo bien. Si tú vas a mi casa y hablas solamente con la persona que hace el aseo, no estás honrando al dueño de la casa. Y eso soy yo en este lugar, el que hace el aseo, la servidumbre de la casa. El dueño es otro. Eso lo entendió Usías. Por eso dice la palabra del Señor que aunque este joven solamente tenía 16 años, tenía algo muy claro, y es que el camino para ser engrandecido era buscando la presencia de Dios. Por eso dice la palabra: y persistió en buscar a Dios hasta que lo halló. ¿Alguien me está entendiendo? Muchas veces el enemigo nos hace creer, iglesia, que no hay valor en la intimidad, que no hay valor en la recompensa, que no hay recompensa cuando buscamos a Dios, que no hay recompensa cuando adoramos, que no hay recompensa cuando hacemos lo correcto. Muchas veces el enemigo nos hace creer que podemos avanzar sin integridad, que podemos prosperar sin fidelidad. Pero déjame decirte que esta es una de las tantas mentiras que el enemigo nos ha hecho creer. Porque aunque te cueste creerme, algo que sí te voy a decir hoy es que sí hay recompensa en la búsqueda incansable de Dios. Sí hay recompensa en la integridad. Sí hay recompensa en la búsqueda especial de Dios. Porque aunque la gente no lo vea, aunque la gente no lo vea, aunque la gente no te aplauda, aunque la gente no te felicita, el cielo sí lo ve. ¿Alguien me está comprendiendo? Aunque la gente no te lo agradece, el cielo sí te lo agradece. Cuando tú vienes a este lugar y dices: yo no me voy hasta poder encontrarme con, así sea solamente sentir algo, no me muevo, es ahí cuando el cielo te lo agradece. Usted sabe por qué los sacerdotes del Antiguo Testamento eran tan agradecidos con Dios. Porque esta gente solamente podía entrar una vez al año a la casa de Dios, al lugar santísimo. Habían sacerdotes que habían durado hasta 40 años para poder esperar su turno, para entrar a la casa de Dios. Por eso era gente tan agradecida. Y cuando entraban, aunque no eran perfectos, se rendían en adoración. Hay algo que nosotros hemos perdido, y es ese temor hacia Dios. Porque ahora tenemos la oportunidad de en cada esquina encontrar un lugar en donde congregarnos. Hoy en día nosotros podemos darnos el lujo de decir: oh, no me gusta ya esta iglesia, me voy para otra. Podemos darnos el lujo de decir: ay, este viejo loco de Leonardo ya no me gusta como predica, me voy a ir para otro lado. Podemos darnos ese lujo, no se lo podían dar en el Antiguo Testamento. Por eso honraban la presencia de Dios. Hoy nosotros nos hemos mal acostumbrado, y eso es algo que tiene que cambiar en nuestra vida. Entender que el entrar a este lugar es un privilegio. Que el que Él esté en este lugar es un privilegio. Porque aunque hayan lugares, iglesias en cada esquina, no en todas está Dios, y no en todas se adora a Dios. Esta semana, cuando fui a presentarme, la persona que me atendió en la alcaldía me empezó a hacer una serie de preguntas. Yo comencé a responderle. Y llegó a una donde me dijo: todo lo que usted me dice cumple con todos los requerimientos sonoros, salidas de emergencia, rutas de evacuación,
los extintores, llevamos todo organizado de la iglesia. Y me dice: ¿cómo una iglesia al sur de Bogotá, allá en ese barrio? Yo pensé que la iglesia que me iban a traer acá era una iglesia, una enramada. ¿Cómo una iglesia puede estar tan organizada? Yo solo le respondí algo. Y yo le dije: porque eso que usted llama Iglesia Sendero de Paz, en realidad no es eso. Me dijo: ¿cómo así? Le dije: eso que usted le pone un título, Sendero de Paz, eso no es Sendero de Paz. La realidad es que eso es la casa de Dios. Y mientras Él esté ahí, escúchame esto, mientras Él esté ahí, Él me miraba atento y me diría: me mandaron un loco acá. Y yo le decía: mire, le estaba hablando a un funcionario de la alcaldía. Yo le decía: y mientras Él esté ahí, todo estará bajo control. Me dijo: yo tengo que ir a visitar la iglesia. Le dije: visítela y encontrará la paz de Dios. Me dijo: no, yo no voy a ir a visitarlo para un culto. Le dije: yo voy a ir a visitarlo un día que no haya culto. Le dije: encontrará la paz de Dios. Quiero que entiendas algo hoy, iglesia. Así como decía el apóstol Rubén Hernández hace 2 años. Y es que aunque estemos heridos, tenemos que seguir caminando. Porque déjame decirte algo, y es que el cielo todavía anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Habrá alguien que diga amén. Habrá alguien que dé gloria a Dios. Me impacta esto, mi amado, ya voy a terminar. Aquí la palabra del Señor nos muestra que este hombre reinó por 52 años en Jerusalén. Medio siglo. Y la palabra es tan perfecta que dice: mientras buscó el rostro de Dios, en todo, escúcheme bien esto, en todo prosperó. Dice que su fama se divulgó a todos los puntos de la tierra. Pero dice algo impresionante también. Y es que dice la palabra, y es acá donde quiero bendecirlo en esta mañana. Dice la palabra que cuando Usías ya era muy fuerte, solo puede leer usted en su casa. Cuando Usías era muy grande, cuando Usías era muy temido entre las naciones, cuando su nombre se había difundido hasta los confines de la tierra, dice que en ese momento su corazón se enalteció y ahí comenzó su perdición. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 16, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Coloca tu mano ahí en el pecho y repite esto conmigo: nunca te olvides que todo lo que soy, todo lo que alcance, se lo debo a Dios. Estos no son tiempos para estar creyendo que lo sabemos todo o que lo tenemos todo. Estos son tiempos de poder reconocer que lejos de Dios nada podemos hacer. Que lejos de Dios solo encontraremos dolor, amargura, pérdida, destrucción. Este es tiempo de poder reconocer nuestra necesidad de Dios, de poder levantar nuestras manos cada día y poderle decir al Señor: Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti. Yo necesito de tu presencia. Yo necesito de tu dirección. Háblame, Señor. ¿Qué camino debo tomar? No son mis decisiones, no es mi sabiduría, no es mi berraquera. Eres tú
el que puede prosperar mi camino. Uzías tenía 16 años, pero dice que mientras buscó a Dios en todo fue prosperado. Ya después era un viejo, lleno de experiencia, de poder, de dinero, de respeto, pero se apartó de Dios. Y dice que se enalteció y a causa de eso empobreció. Yo me gozo de poder ver cómo el Señor ha bendecido la iglesia. El pastor Olegario ha ido a orar ya por decenas de negocios. Hace 10 años yo recuerdo que salíamos a visitar y nos encontrábamos con negocios pequeñitos, tienditas sencillas, pequeñas. Y el pastor Olegario llega cada día acá sorprendido. Me dice: pastor, fui a orar por esto y el Señor los ha bendecido. Fui a orar por esto y el Señor los ha prosperado. He ido a orar por eso. El negocio es hermoso. Es un negocio Y yo sé que habrán algunos que dirán: pastor, el mío todavía no es así. Tranquilo, ya llegará el turno. Pero quiero que entiendan todos en este lugar, desde el más grande al más pequeño, desde el empresario, el negociante, el empleado o la ama de casa. Quiero que podamos entender todos en este lugar, y es que todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Dios. Esta generación se tiene que levantar con un corazón diferente. El Señor no nos ha puesto al sur de Bogotá por casualidad. Él nos puso con un propósito, y es que Él nos va a levantar y va a sorprender a los sabios y entendidos, porque va a levantar a lo más pequeño, a lo vil y a menospreciado, a lo que tuvieron un día en poco. El Señor lo va a levantar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a restituir, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a edificar. Se burlaron un día de ti, pero el cielo jamás se ha burlado de ti. Pero nunca te olvides que todo lo que tienes se lo debes a Dios. Que cada mañana cuando llegues a tu negocio y levantes la reja, puedas decir: esto se lo debo a Dios. Que cada vez que llegues a tu negocio y abras la puerta, puedas decir: esto se lo debo a Dios. Que cada vez que llegues a tu trabajo, a tu oficina, a tu empleo, lo que tú hagas, puedas decir: esto se lo debo a Dios. Cada vez que metas tu tarjeta débito para retirar tu quincena y te entregue tu quincena, tú puedas decir: esto se lo debo a Dios. Que jamás olvides eso, porque mientras Uzías lo recordó, en todo prosperó. Quizás en ese momento no había cajero electrónico, pero había tesorero. Y cuando él iba y le preguntaba al tesorero: ¿cómo están las arcas de la nación? Y el tesorero decía: wow, hemos prosperado en gran manera. Cuando tu padre Amasías administraba todo, este lugar era pobre, era escaso. Pero ahora tú, rey Uzías, que eres rey ahora, mira cómo has prosperado la nación. Mira las arcas cómo están de llenas. Uzías escuchaba eso y lo primero que hacía era postrarse y decir: gracias, Señor, porque todo te lo debo a ti. El día que olvidó eso, el día que creyó que era él, ese día perdió el favor de Dios. Iglesia, mientras busquemos, mientras adoremos, mientras vivamos en obediencia, en todo prosperaremos. Pero el día que nos olvidemos de quién fue el que nos bendijo, ese día lo perderemos. Dice la palabra, y con esto termino, iglesia. Dice que el día que Uzías se apartó de Dios, dice que una lepra cayó sobre sí hasta devastarlo. Después de 52 años de hacer lo correcto, a este hombre se le olvidó quién lo había bendecido. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 19 al 21. Dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira, ¿contra quién? Jamás te enojes con tu pastor.
Sigo leyendo mejor. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías, y esto me rompió y lo lloré en mi oficina, de cómo alguien, yo decía, Señor, cómo alguien que empezó haciendo lo correcto puede perderlo todo por apartarse de ti, por olvidarse de quien lo bendijo. Mire lo que dice al final, dice: y Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¿Alguien escuchó eso? Excluido de la presencia de Dios. Iglesia, lejos de Dios nada podemos hacer. Lejos de Dios todo será pasajero, pero sumergidos en el río de su espíritu, todo será glorioso, todo será eterno, todo será especial. No te olvides de ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Sé fiel a Dios. Sé fiel a tu familia. Sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tu esposo. Sé fiel a tus hijos. Sé fiel al ministerio que Dios te entregó. Y en todo serás prosperado. Tú piensas que haciendo lo oculto y escondido las cosas van a estar bien, pero no será así, porque Dios todo lo ve. Pero aquel que hace de su vida un camino de rectitud en Dios, en todo será prosperado. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, visítanos. Te invitamos a nuestras reuniones. Ven a nuestro auditorio y experimenta el poder de Dios. Encuéntranos e interactúa con nosotros en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos como Sendero de Paz TV.